a compartir nuestra clase que el día de hoy es sobre influenza. Cuando hablamos de influenza, estamos hablando de una enfermedad viral. Hablamos de enfermedad viral, aquel que tiene una causa o una noxa conocida. Dentro de ello, lo que tenemos que aprender a visualizar es de que siendo una enfermedad causada por un virus, tiene un comportamiento muy aparatoso. Tal vez se semeja, se asimila, ¿no? Como que si fuera una enfermedad como lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, veamos, ¿no? De que dentro del desarrollo de esta enfermedad, estamos viendo que es una enfermedad propia de las vías respiratorias, tanto elevadas, altas o ambas a la vez, ¿no? Entonces, el causado, el elemento que la causa es el virus del mismo nombre, ¿no? Y cada año es importante porque se producen altas tasas de esta enfermedad por extensión e intensidad variables. Esta gráfica nos permite conceptualizar de que esta enfermedad o es causada por un ave, como lo que vemos acá, ¿no? O es un virus causado por este porcino, ¿no? Que utiliza el vector como a este porcino, y que el ser humano está identificado lógicamente por los tipos que realmente son muy necesarios para el desarrollo de esta enfermedad, como son los tipos de la influenza B y C, que generalmente se entiende que afecta al hombre, y las tipo A los animales como las gallinas y los chanchos. Muy bien, vean esto que como toda enfermedad tiene una historia, y vean ustedes desde cuándo se viene presentando esta enfermedad, esta gripe, esta banal gripe que nosotros sufrimos siempre en un grado estacional, pero que definitivamente desde hace 412 años antes de Cristo, mediante los estudios que hizo Hipócrates, se empezó a desarrollar el estudio, dado que era una enfermedad que se caracterizaba porque afectaba y se manifestaba con un intenso dolor, como toda gripe que realmente tenemos ahora, ¿no? A través de muchos años fueron reportados durante la Edad Media, ¿no? Numerosas epidemias, las mismas que fueron yendo tomando un nombre propio, como es influenza, ¿no? Lo que quiere decir que esto relacionado a las estrellas era una enfermedad causada por cierta influencia causada por las estrellas, ¿no? Y se dice que en el año de 1793, un estudioso americano como Robert Johnson describe ya esta epidemia con una descripción clara de que se debe denominar influenza. Ahora, a través del tiempo existen muchos antecedentes de epidemias, ¿no? De todas maneras, vemos que en el año 1833, en el año 1837, en el año 1847, en el año 1889, en el año 90 y en el año de 1918. Miren cómo realmente se define esta enfermedad causada por un virus. Seguimos con la historia, vemos de que en el año de 1850 se registra el primer caso de pandemia por esta enfermedad denominada influenza, y que apareció, como siempre, pues en lugares que reúnen ciertas condiciones de pobreza, un régimen alimenticio escaso, ¿no? Como es en el África, en el Asia, en Europa, ¿no? Y pasado de 1850 al siglo XVII y al siglo XVIII, ya se van viendo mayor número de casos de infección en el mundo, lo cual hace de que una cuarta parte de la población del mundo ha sido ya consumida por este fenómeno. Y dice un investigador que esta enfermedad apareció en el condado de Haskell, ¿no? En Kansas, Estados Unidos, en enero del año 1918, enfermedad que se observó por primera vez en Estados Unidos, ¿no? Aproximadamente el año 1918. Vean
como nosotros vemos de que en el año de 1800, ¿no? Del año, perdón, de 1918, entonces se dan manifestaciones hostiles como grandes guerras y en la aparición de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aparece una enfermedad, porque esto cuando veamos factores que favorecen a las enfermedades emergentes y reemergentes, vemos de que las guerras, los terremotos, los terremotos, ¿no? Nos van produciendo este tipo de condiciones para que se aparezca una enfermedad gripal. Y eso nosotros lo vemos, ¿no? Que generalmente cuando hay una alteración de esta naturaleza de carácter sísmico, se abren las grietas, se despiertan ciertos vectores o ciertos agentes etiológicos que producen este tipo de enfermedades. Y vean cómo nosotros, a través de esta época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aparece en España, y esta que no estaba involucrada en la guerra, y por lo tanto produjo una gran decesos en este tipo de personas. Entonces, la pandemia de la gripe, ¿no? Es una enfermedad de inusitada gravedad causada por el virus tipo A del subtipo H1N1, y esta enfermedad lógicamente produjo una muerte de entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo, y esto solamente en el transcurso de un año, entre el año 18 y el año 19. Tal es así que esta letalidad hace que las personas que morían por esta enfermedad eran adultos que estaban en buenas condiciones saludables y adultos jóvenes que también estaban en condiciones saludables, ¿no? En relación a otras formas de epidemia que afectaron a niños, ancianos y personas debilitadas. Vean que esto viene a ser una compilación, ¿no? Redactada en una forma cronológica, como en el año 1918, ¿no? Aparece la gripe española con su cepa H1N1 y produce lo que veíamos acá, ¿no? 100 millones de personas, una epidemia, una pandemia, ¿no? Lo que, si no lo entendemos así, una pandemia es el coronavirus, ¿no? Que está llevándose a la gente en una forma numeralmente multiplicada por muchos años. Esta enfermedad generalmente afecta a personas jóvenes relativamente de 25 años, y en esa época pues no había vacuna, pues, ¿no? Razón por la cual también asumimos nosotros que se dio esta devastación de personas en esa época y en esa zona. De 1918 a 1959 aparece la gripe asiática, y vean dónde varía la cepa, ¿no? Mientras la de 1918 es aproximadamente la H1N1, en el año 59 la gripe asiática tiene como cepa el H2N2. Y de 100 millones de personas que mató esa pandemia, ¿no? En esa época empieza a aparecer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver necesariamente, lo que vamos a definir, cómo se diezma la población en esas maneras, ¿no? Y vean que aquí ya no son 25 años, son niños pequeños y adultos jóvenes, ¿no? Y para aquella época recién empiezan a aparecer en el año 59, en el año 60, empiezan a aparecer estudios que ponen a disposición ciertas formas de vacunas para poder contrarrestar la enfermedad. ¿Qué es la vacuna? Dirán ustedes. Pues la vacuna es un elemento adicional a nuestro organismo que hace que, inoculado el agente causal, produce el reconocimiento de anticuerpos, produce reconocimiento de anticuerpos. Un ratito, por favor. Entonces, perdón. Entonces, resumiendo, llega el año de 1969, 10 años después, en que aparece en Hong Kong, ¿no? Otra pandemia de gripe, ¿no? Que es la H3N2. Ya después veremos la significación que tiene el H y el N,
en la relación de la forma viral o la carga que tiene este tipo de virus. Y vean cómo ya baja casi, ¿no? Casi 40 o 50 años aproximadamente, empieza a bajar porque ya la vacuna está disponible, ¿no? En forma tardía, pero ya está en forma disponible. Y vean ustedes de que esta pandemia de la influenza mató a 1 millón en el mundo. Entonces, el coronavirus ya está yendo por los 3 para 4 millones en el mundo, matando a personas que no cumplen o incumplen las indicaciones propias para que no se disemine esta enfermedad. Igual que en la gripe asiática, ¿no? La población comprometida son los niños, ¿no? Los pequeños y adultos jóvenes. Aquí abajito, si se dan cuenta, vean ustedes que hay una variación, no es el color, ¿no? Sino vean ustedes las características similares que tiene el virus, pero que han tenido una presentación importante, ¿no? Las características de que la gripe española, la H1N1, en el año de 1918 empezó a tener ciertos cambios, no solamente en el color que los hace esta gráfica, sino en la forma como a través del tiempo ha ido discurriendo y se ha ido controlando esta enfermedad a través de eh, las características propias de la mutación de estos virus, ¿no? Y veamos que en el año del 2909, ¿no? Empieza y se repite nuevamente la H1N1, ¿no? Lo mismo que lleva que en el siglo XX esta enfermedad ha tomado características más redundantes. Aquí vemos cómo lo que veíamos en nuestra primera gráfica, ¿no? La gripe aviar y la gripe porcina, ¿no? La de las aves y la de los chanchitos, hace que relacionen entre sí las características que se formulan para una nueva cepa, la cual siempre es mucho más peligrosa que la otra, ¿no? Decíamos, la forma del coronavirus convencional, viene la primera ola, Europa ya está en la segunda ola y otros países como el Asia están en la tercera ola. Vean ustedes cómo realmente la implicancia de que estas enfermedades, si bien es cierto son de diseminación mundial, estas van tomando su variación en las fórmulas AH1N1, ¿no? Lo cual hace que tengan una recombinación de las tres cepas que permiten el desarrollo de esta enfermedad. De igual manera, a través de los años, vean cómo se ha venido describiendo desde el año 17 hasta el año 2009, en que realmente se han venido creando nuevos planteamientos para que se remodele o se remodule, ¿no? Las formas prácticas de crear un elemento que detenga la propaganda o la proliferación de esta enfermedad. La epidemiología significa que esto, a través del tiempo, esto se causa mucho en pacientes que tienen un carácter ambulatorio, ¿no? No son los que realmente están hospitalizados, sino que la población afectada a esta enfermedad, nos decíamos que es entre los 2 y los 17 años. Y las hospitalizaciones y las muertes, ¿no? Relacionadas a esta enfermedad están generalmente emparentadas en personas afectadas de menores de 5 años y personas que van entre los 25, ¿no? Perdón, entre los mayores de 65 años. Pero eso no significa que dentro de ese periodo de concurrencia no afecte a los otros grupos, ¿no? Pero tienen que tener una comorbilidad, como son enfermedades crónicas respiratorias, ¿no? Como la fibrosis pulmonar, enfermedades cardiopulmonares como la hipertensión arterial, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus y enfermedades por inmunosupresión o enfermedades que tienen un tratamiento prolongado como es el VIH. Vean, si nos damos cuenta, esta es una nueva forma de que se diagnostique a través de la confirmación por laboratorio la gran cantidad de números que están diseminados, ¿no? Y vean cómo, si bien es cierto, nosotros no estamos libres de una gran afectación, pero tenemos entre el acumulado de que nosotros podemos tener
por ciertas regiones entre 11 y 50 pacientes enfermos, ¿no? Y que no es como en Estados Unidos, en donde hay más de 100 personas, ¿no? Eso significa que gráficamente veamos cómo en Australia, ¿no? Y Estados Unidos, según nuestra gráfica, se van presentando el gran incremento de estas enfermedades que tienen mucho que ver con el desarrollo de esta enfermedad. Lo que tenemos que ver que el que produce esta enfermedad de la influenza y el que afecte al hombre, ¿no? Está dividida en la influenza tipo A, la tipo B, la tipo C, ¿no? Siendo de tal manera que la influenza tipo A es la responsable de la epidemia que afecta no solo al hombre, sino a los cerdos, a los caballos, a las focas, ¿no? Y a una gran variedad de aves. Este virus de la influenza, ¿no? Tiene un ARN de la familia de los orthomyxovirus y comprende 5 clases, ¿no? La influenza tipo A, B, C, la Isavirus y la Togotovirus. Entonces, solamente siendo los 3 primeros los que afectan, ¿no? O son los causantes de esta enfermedad. Ahí tienen ustedes una réplica más de que el virus tiene características propias, ¿no? Y cuando yo les decía que la implicancia que tiene que ver mucho el H y el H era la hemaglutinina, ¿no? La H es la hemaglutinina, que es una de las características del virus que tiene, y la N corresponde a las neuromilinas. Entonces, todos estos están dentro del carácter del ARN de la familia de los toximidominidae, que es el virus de la influenza, y que las estructuras, ¿no?, lógicas de todo virus son las que están viendo ustedes acá, ¿no? Su complejo polimerasa, ¿no? La capa de proteína M1 y los canales M2. Vean ustedes que esto nos permite de que esta gráfica hace ver que los que más predominan son los hemaglutininas, ¿no?, en relación de las neuroamilidasas. Pero todas ellas tienen contacto entre sí para darle lugar a la replicación necesaria. Esto tiene que ser una forma muy parecida entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque tienen ciertos alcances entre los tamaños de las partículas víricas, ¿no? Lo mismo que hace que esta forma tiene que ser forma esférica, ¿no? Y el genoma del tipo A, código 11, las proteínas, las hemaglutininas de la neurominidasa, ¿no? Son los elementos necesarios propios de las características de este virus. Acá es para una gráfica ver necesariamente cómo, por ejemplo, esta enfermedad influenza tipo A slash Hong Kong slash 5 slash 2018 y el H3N2. Esto quiere decir que de una u otra manera este está relacionado a un virus de la influenza del tipo A y que tiene características propias dentro de los antígenos tanto de la matriz, por lo que esto tiene una subtipificación en las cepas y en los subgrupos que designan siguiendo un criterio, ¿no?, del tipo del grupo viral, ¿no? Lugar de nacimiento de la cepa, ¿no?, el año en que se aisló esta cepa, el subtipo, ¿no?, y las características víricas del H y del N. Entonces, aquí vemos de que es el tipo viral, es la influenza tipo A, que se dio o aparece en Estados Unidos, ¿no?, que tiene un año, ¿no?, un número de cepa, ¿no?, que es el 5, y el año en que se aisló. Y el subtipo viene a ser el H3, el N2. Vean ahí un poquito más ampliado para que ustedes vean a través del microscopio cómo este virus de la influenza, generalmente de tipo B, también produce infección en el ser humano.
Ahora, de igual manera, vean ustedes propiamente los que intervienen, ¿no? Que el HA, ¿no? Debe ser el principal responsable del poder patógeno de estos grupos virales y el NA permite la difusión por contigüidad de esta enfermedad. Esto es una forma clara que ustedes tienen que reconocer que los virus, ¿no? Por tocamiento se van replicando propiamente dicho, ¿no? De tal manera de que estos tienen una duración de 4 a 6 horas. Es lo típico que se está presentando en estos momentos con el coronavirus, ¿no? Con el coronavirus van a ver ustedes de que esta enfermedad nosotros la inhalamos y entre 4 y 6 horas ya lo tenemos en nuestro organismo para que empiece a replicarse y dura en nuestra cavidad oral 4 días, ¿no? Acá dice, las personas que se infectan desde las 24 horas, desde el comienzo de los síntomas hasta los 3, 4 días después. Entonces, entre 4 horas nos contagiamos, en 4 días estamos haciendo la enfermedad, después este virus desciende, ¿no? Por el árbol respiratorio, desciende por el canal de la tráquea y se va localizando dentro de los pulmones, en donde se asocia, se encuentra con ciertas bacterias como el estafilococo aureus, ¿no? El estafilococo pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el neumococo, ¿no? Todos ellos que dan neumonía propiamente dicha al ser activados por un virus, hace que se presente de tal manera esta falta de aire, que es el síntoma principal de la gripe propiamente dicho y del coronavirus en primer lugar. Como estamos de moda, nosotros vemos que este síndrome se caracteriza por una simple gripe que nosotros no tenemos que darle mayor importancia porque es una simple gripe, no es complicada. Pero si esta sintomatología, ¿no? Se acompaña de fiebre, de inicio brusco, de dolor de cabeza, de malestar general y tos, estos síntomas ya llaman de que la afectación está a nivel respiratorio. Y vean cómo nosotros podemos reconocer una simple gripe en un adulto, ¿no? Que empieza a dolerle la cabeza, ¿no? Tiene secreción nasal, le aparece la fiebre, ¿no? Con la fiebre aparece el cansancio, ¿no? Aparece la tos por irritación de las cavidades orofaringeas y el famoso dolor de garganta. No hay gripe, no hay coronavirus si es que no hay dolor de garganta, hay tos, hay malestar general, hay fiebre, hay dolor de cabeza y secreción nasal. O sea, una gripe está aquí en estos momentos ya complicado, ¿no? Generalmente son de aparición brusca, ¿no? A partir de las 24 de las 48 horas, ¿no? Da una sensación de escalofríos, ¿no? Y la aparición de la fiebre que llega muchas veces hasta 41. Esto tiene que tener un valor relevante para que todos nosotros tengamos la capacidad de poder ver que esto es un conjunto de signos y síntomas que van dándonos la preocupación en que mayormente la sensación de la secreción nasal, la tragamos, eso nos produce un efecto de tos para eliminarlo, ¿no? Esta tos no generalmente se produce productiva, es una tos seca que puede durar 3 días y quien no se sana en 3 días se supone que va a ser una enfermedad mucho mayor. ¿Por qué? Porque esta enfermedad como el coronavirus se caracteriza por tener dolor retroorbitario al mover los ojos, ¿no? Tiene problemas para ver la luz, tiene fotofobia, ¿no? Le lagrimean los ojos y tiene esa sensación de quemazón, ¿no? A nivel de la parte posterior de los ojos. Pero a pesar de que presente estas características propias del cuadro respiratorio, vemos nosotros que lo que vamos a encontrar ahí es una asociación que es poco frecuente, pero los vómitos, ¿no? Que son los elementos necesarios que nos implican que esta enfermedad se está agravando cada vez más. Veamos definitivamente que aquí vamos a ver que, si bien es cierto, esta enfermedad debe evolucionar de una forma benigna y se autolimita, esto debe darse, ¿no? A pesar de tener ciertos prodromos, ¿no?
vamos a ver que nosotros vamos a encontrar máximo tiempo de día a partir de los 5 días. Aquel que ha presentado un cuadro gripal y no se ha curado dentro de los 3, 4, 5, 6 días, esto ya no es una gripe, en estos momentos un coronavirus. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que evitar? Lo que decíamos al principio, ¿no? La bacteria entra por las fosas nasales y por la cavidad oral. Se aloja en cavidad oral por 4 días y después va al árbol respiratorio. Y donde, no se olviden ustedes, de que vamos a tener neumococos, estafilococos aureus, estreptococos, hemófilos de la influenza, ¿no? Y esto da lugar a que aparezcan los signos respiratorios, ¿no? Y esto fácilmente se puede complicar en una enfermedad viral primaria, en una neumonía secundaria o neumonía bacteriana. Miren, des en cuenta acá, ¿no? Las complicaciones son las neumonías virales, las neumonías bacterianas o las neumonías mixtas, que tienen virus y tienen bacterias, ¿no? Esto en verdad tiene que ver mucho con el virus de la influenza del tipo B y el tipo de la varicela zoster. Estos son elementos contributorios para poder nosotros tener un elemento de elección para nuestro tratamiento. ¿Quiénes son los que se infectan, no? Son los niños menores de 2 años, los adultos mayores de 65 años o pacientes que tienen enfermedades crónicas tipo tuberculosis, fibrosis pulmonar, pacientes que son hipertensos, pacientes que tienen una enfermedad renal, ¿no? Una insuficiencia renal, pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, ¿no? Como el Guillain-Barré y trastornos metabólicos, como en el caso de los pacientes que padecen de enfermedades diabéticas. ¿Qué pacientes son los que tenemos que tener en cuenta, no? Pacientes que tienen problemas con la inmunodepresión, pacientes que han sufrido un trasplante, ¿no? Coronar, cardíaco, un trasplante renal, un trasplante hepático, pulmonar, ¿no? O enfermos que hayan tenido un proceso tumoral, ¿no? Como un síndrome linfoproliferativo maligno, un cáncer, digamos, ¿no? Ahora, quienes también están exceptuados de no hacer una enfermedad, pero son proclives, ¿no? Las pacientes embarazadas, sobre todo las que son menores de la segunda y la tercer trimestre de la gestación. Hay que tener mucho cuidado, porque siempre es bueno reconocer que una enfermedad que no se trata a tiempo siempre se complica. Y esta es una de las formas como las complicamos. Veamos que el diagnóstico de esta enfermedad está en boga, ¿no? Que son las pruebas de diagnóstico rápido, ¿no? Que son para detectar a los antígenos, ¿no? Las pruebas rápidas, después tenemos la prueba molecular, ¿no? Y la otra prueba que es la PT-RCR, ¿no? Que es la proteína C reactiva, ¿no? Lo cual nos va a dar un panorama de que hay cuadro o una reacción inflamatoria masiva que lo hace proclive a que este paciente se complique fácilmente con los virus o las bacterias que están dentro del parénquima pulmonar. Y vean ustedes, ¿no? Ya saben que es el hisopado nasofaringio, ¿no? Y una muestra de sangre que nos hace ver definitivamente qué cosa es lo que hay que hacer. Muy bien, estamos en una etapa que le estamos llamando la etapa de la vacuna. Esto también nos va a durar varios años, ¿ah? Esto para aplicarle a 35 millones de peruanos, ¿no? Y en un mes están aplicando a 300.000, ¿no? Imagínense cuánto tiempo va a pasar, ¿no? Y que no tenemos capacidad nosotros para recibir grandes lotes de vacunas y tenemos que recibir a cuentagotas como están viniendo, 200.000, 175.000, 700.000, bueno. Lo importante es de que nosotros estemos preparados para la vacunación. Estas enfermedades que aparecen, ¿no? Siempre son contrarrestadas. Por ejemplo, como en el
caso primigenio de la tuberculosis, ¿no? Entonces, mucha gente se enfermó y murió en esas épocas donde no había vacuna, no había nada, hasta que descubren, ¿no?, a través de los estudios, la BCG, y mediante esa vacuna, por orden de la Organización Mundial de la Salud, tienen que aplicarse en la China, en la China y en el Perú, todo niño que nace. Hay una ley, hay mundialmente reconocido un rol de vacunas que todo niño al nacer tiene que ser responsabilidad de los estados, de los países, que ordenen que todos sus pacientes sean vacunados. ¿Por qué? Porque la enfermedad, como esta enfermedad que pasa en una forma asintomática, la tuberculosis también se presenta en una forma asintomática hasta cuando toma cuerpo y se va difundiendo o diseminando en el organismo. Entonces, vean ustedes de que hay composiciones como las vacunas trivalentes y las vacunas cuadrivalentes, ¿no? ¿Esto qué significa? De que las trivalentes actúan para los 3 tipos de virus, ¿no? A 2 tipos de tipo A y uno del tipo B, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el año 2015 y en el año 2016 se utilizaron, ¿no?, ante la aparición de estos cuadros, tanto en Estados Unidos como en la China, en Singapur, ¿no? Se dieron cuenta de que había una relación muy directamente con la aparición de este tipo de enfermedades que daban lugar, pues, a una pérdida de vidas humanas, ¿no? De igual manera, ¿no?, las cuatrivalentes, como las vemos acá en este cuadrito, son enfermedades que están típicamente definidas para ser aplicadas para 2 tipos de virus tipo A y 2 tipos de virus del tipo B, ¿no? Vean ustedes cómo realmente acá, en estos lugares, se dio estas pandemias y tuvo que trabajarse directamente con todas ellas. Ahora, se dice de que dentro de la fabricación de estas vacunas, ¿no?, las tetravalentes, ¿no?, vienen a estar caracterizadas por formas asociadas de las 3 anteriores más una, que es la fluke o la fuke. Entonces, eso es una forma en que el cual nosotros estamos siendo protegidos, ¿no? Ustedes se acordarán de que en plena pandemia aparecen cuadros de esta enfermedad que se llama la difteria, ¿no? Entonces, la difteria de igual manera es una enfermedad viral, es una enfermedad que afecta a las poblaciones menores y adultos también, y fue muy comentado, ¿no? Un paciente que vino de la selva, lo trajeron a vivir por La Victoria, cerca del Hospital 2 de Mayo, y el pacientito parece que ya venía infectado, hizo la enfermedad, lo llevaron al hospital, ¿no? Por las características de la enfermedad que él tenía, se determinó que era una difteria. Entonces, esa vacuna no la teníamos en aquel momento en el país, ¿no? Porque las vacunas son de responsabilidad del Instituto Nacional de Salud. Y vean ustedes cómo realmente este paciente se murió en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Porque la vacuna, mientras la comprábamos en Colombia, estaba en Colombia la vacuna, mientras la comprábamos y la traíamos al Perú, esto hizo que nuestro paciente fracasara. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver definitivamente acá, no? Lo que tenemos que ver es el elemento necesario que tenemos que definirlo, ¿no? Porque tenemos que hacer los criterios necesarios para poder intencionalmente ver una vacunación. Y de igual manera, si ustedes vieron, ¿no?, una paciente también fue ingresada al hospital Cayetano Heredia, ¿no?, una persona adulta, ¿no?, también con difteria y que se murió por falta de vacuna. Entonces, esos son elementos importantes para nosotros que somos inteligentes. Tenemos que creer que, si bien es cierto, pues a todos los que hemos estado en primera línea, nos han vacunado como una parte de la diseminación de este factor necesario para que esta enfermedad no se propague, ¿no? Y tal es así que están empezando a vacunar por el personal de salud, el personal que tiene que ver con las masas, la policía, el ejército,
los personales de serenazgo. Entonces, vean, tiene que haber una priorización para llegar a una cabal determinación de que tengamos que ponerle a todas las personas, ¿no?, un estimulante como es la vacuna para que genere anticuerpos para detectar esta enfermedad, y que si hace la enfermedad lo haga menos atroz como lo está haciendo ahora sin vacuna. Veamos que aquí hay una cosa que es importante, ¿no? Entonces, yo les decía de que si es necesario, ¿no?, de que en Estados Unidos, que es donde realmente se producen todo ese tipo de productos, vean cómo la amantadina, ¿no?, la rimantadina, el zanavir y el oseltamivir. Entonces, estas vacunas, ¿no?, hay disponibles en los Estados Unidos, pero acá en el Perú solamente hemos logrado comprar el oseltamivir. Entonces, dentro de ello es un elemento probo para poder desarrollar, ¿no?, una masiva vacunación, ¿no? Si ustedes ven en esta gráfica, dice, vamos contra la influenza, ¿no? Entonces, una morenita, una chinita, ¿no?, un blanco cholo. O sea, es que todas las personas son susceptibles a hacer la enfermedad, ¿no? Y vean cómo la presencia de estas vacunas son propias para ciertos grupos etarios, ¿no? Entonces, vean que la oseltamivir, entonces ayuda a que se vacunen personas hasta que tengan 75 años. Entonces, esa es una forma clara que nosotros tenemos que saber, ¿no?, que en esta época necesitamos de vacunas, y las vacunas nos van a ayudar a protegernos, no curarnos, protegernos, ¿no?, inoculando en nuestro organismo anticuerpos para poder generar nosotros los propios y poder este, hacerle frente a esta enfermedad. Por ejemplo, vean ustedes, el oseltamivir, ¿no?, está aprobado para el tratamiento o la quimioprofilaxis, ¿no?, inclusive a niños mayores de 1 año, ¿no? Esta puede ser administrada en forma oral, ¿no?, o en forma de suspensión, ¿no?, en forma líquida a tantos niños como adultos. ¿Ah? Pero no hay, digamos que para la influenza de niños menores de 1 año no hay un criterio de vacunación. ¿Por qué? Porque en esa época el niño está lactando, ¿no?, y está recibiendo de la madre a través de la lactancia materna, ¿no?, la cantidad de anticuerpos que el paciente o el niño debe tener. Tal es así de que recién nacidito a este niño tienen que aplicarle su vacuna anti, anti-TBC, ¿no?, para que este niño no nos haga la enfermedad. Entonces, se recomienda que el tratamiento antiviral, ¿no?, generalmente tiene que durar un periodo de 5 días para que toda la población sea vacunada, ¿no? Hay otras vacunas que, si bien es cierto, están relacionados ante una enfermedad viral, pero no se recomienda porque estas enfermedades tienen una enfermedad de vías respiratorias, o tampoco puede aplicarse el zanavivir en pacientes entre los 5 o 7 años, ¿no?, o que tengan que ser vacunados profilácticamente. Entonces, las vacunas son un elemento que nos van a ayudar, ¿no?, propiamente a defendernos, y hay que cumplir con este rol de vacunaciones. Ya les tocará, por eso nos están yendo a los hospitales, ¿no? Quienes realmente ya hemos sido vacunados, podemos ir teniendo cierto contacto, ¿no? Pero como hay una ley que ha dado el gobierno de que las personas mayores tienen que guardar trabajo remoto, entonces se trata de hacer, pero ya estaremos en una condición que, tomando todas las provisiones del caso, nuestro uso de mascarilla, nuestro lavado de manos, el uso de los EPP, ¿no?, de los equipos protectores personales, ¿no?, y el distanciamiento, son los elementos propiamente dichos necesarios para poder no sentirnos afectados por esta enfermedad que está diseminada. Vean ustedes de que quien no toma esas precauciones, quien va a un privadito, a una fiesta, ¿no?, lo que va a hacer es de que tenga en cuenta que ahí hay un elemento propiamente
perturbador, que viene a ser el virus de la influenza o el virus del coronavirus. Entonces, se conoce el coronavirus, pero ha mutado de tal manera que haga que las vacunas que en estos momentos, las competencias entre proveedores, ¿no? Hace de que digan, oigan, no, que la Sinopharm es la más barata, que tiene 70%, pues a no tener nada, prefiero tener 70% de seguridad, pues a no tener nada, ¿no? Entonces vean cómo en otros países le están haciendo la guerra a las vacunas de AstraZeneca, ¿no? Entonces, lo que no pasaría con lo mismo con Pfizer, ¿no? O las otras vacunas como el Sputnik 5, que es la rusa, ¿no? Que si bien es cierto, se ha, se ha fabricado en grandes proporciones, pero no ha tenido el comercio propiamente dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en una enfermedad viral como la que estamos pasando el día de hoy. Muy bien, vemos de que es importante tener conocimiento de este tipo de enfermedades que producen, pues, aparentemente pocos trastornos, pero vean que cuando realmente se diseminan después de los 7 días, ¿no? Cuando ya esta enfermedad nos ha cogido por 7 días, tengan la plena seguridad que todos entran en insuficiencia respiratoria, ¿no? Y eso hace aparecer en las calles una gran cantidad de demanda de oxígeno. Y ahí en los sitios donde se están comprando oxígeno, ¿no? Si bien es cierto, es para curar a un enfermo, pero el que va a comprar el oxígeno a exponerse varios días en conjunto de personas que no usan mascarilla, no toman normas higiénicas, no guardan el distanciamiento, ¿no? Entonces esas personas se están infectando. O sea, está resultando que la medicina está siendo peor que la enfermedad, porque ha aumentado el número de pacientes infectados, ha aumentado. Y es por eso de que esperemos que baje un poco más, siempre y cuando contemos con la colaboración de la población, de la sociedad. De lo contrario, pasaremos otro año más a través de estas formas de poder formándonos académicamente y que lógicamente los va a retrasar en su formación. Yo les deseo la mejor de las suertes. Creo que hay muchas cosas que no se han dicho todavía, pero esperemos que con la participación de ustedes tienen que ser los portavoces, oye, mamá, papá, si viene la vacuna, hay que vacunarse, ¿no? Bueno, yo ya me vacuné las 2 dosis, entonces pero tampoco puedo salir a la calle sin mascarilla, ¿no? No puedo salir a hacer fiestas a un COVID de ninguna manera. Eso significa que mi organismo está remodulando mi sistema autoinmune para poder enfrentar no solamente esta enfermedad, sino otras enfermedades. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta antes de terminar. Muy bien. Blanca Elena Medina Santiago. Dime, ¿te pareció bien? Mm, eh, Buenos días, doctor. Sí, súper sintetizado, doctor. Y práctico, en realidad. Excelente. Lo importante que en la vida, vosotros, todos ustedes, traten de sintetizar la forma que es lo que van a asimilar. De todo lo que hemos visto, seguro que les va a quedar 3 cosas, ¿no? Que es una enfermedad viral, que tiene un periodo de incubación cortísimo, 4 horas, que pasados los 7 días ya se convierte en una enfermedad severa, ¿no? Puede complicarse fácilmente con una neumonía y la neumonía hace que nosotros nos moramos, ¿no? O nos morimos. Entonces, vean que lo importante de todo ello, ¿no? Que todo proceso en nuestro organismo ante la agresión de virus, bacterias y parásitos actúa a través de la temperatura. La temperatura hace de que nos demuestra a nosotros que somos científicos de que hay una lucha entre algo que ha ingresado y lo que tenemos nosotros y por eso la fiebre, el malestar, la inapetencia, ¿no? Entonces, a nosotros nos ayuda mucho a que tengamos el convencimiento de que
una enfermedad viral, si es cierto, reconocemos que es autolimitante y benigna, pero cuando esta enfermedad se le ha dejado, no se le ha tratado por ningún sitio, y vean cómo es difícil que podamos cambiar, ¿no? El chip que tiene la gente en su casa, ¿no? Tiene fiebre, me voy a la farmacia. ¿Quién vende en la farmacia? Por Dios, no es médico, no es técnico, no es enfermero, ¿no? El químico farmacéutico no está facultado para recetar. Él está para hacer sus ventas, ¿no? Y sus fórmulas. Entonces, disculpen la palabra, pero la gente es majadera de que va uno a la farmacia y le dice, señorita, por favor, deme usted, por decirle, eh, Bavoflox, ¿no? Yo mando Bavoflox. ¿Qué es el Bavoflox? Leoflox, así, ¿no? Entonces, este amiguito que vende en la farmacia, ¿no? Dice, oiga, pero yo tengo otro que se parece, ¿no? Que es el mismo, ¿no? Sino que cambia de nombre. Pues no. El problema es de que la gente no sabe utilizar productos de marca, ¿no? Y hace que tengamos nosotros, ¿no? Que en la farmacia nos cambie la receta, ¿no? Y eso no debe ser desde ningún punto de vista. Yo soy una de las personas que lucho, ¿no? A veces cuando voy a una farmacia y veo eso, oiga, ¿usted quién es? Le digo, usted es médico, usted es simple vendedor, ¿no? No, que yo soy técnico en farmacia. Sí, señor, soy técnico en farmacia, pero usted no receta. Los únicos que recetan son los médicos. Y vean cómo esta enfermedad se ha propagado. Porque primeramente la abuelita, ¿no? Dale antalgina, dale mejorar, dale, ¿no? Entonces, de eso. Si bien es cierto, pues pueden tener una acción, pero no es ampliamente el criterio reconocido, ¿no? Entonces, yo quiero un producto para que le quite la fiebre y le quite el dolor, le doy paracetamol, ¿no? Entonces, si yo veo que definitivamente ya este paciente está haciendo fiebre, ¿no? ¿No? Y ya me lo han diagnosticado con pruebas que es un coronavirus, con toda seguridad este paciente tengo que aislarlo. ¿Lo puedo trabajar en casa? Sí, pues, pero tiene que ser un médico, pues no puede ser la mamá, la abuelita, ¿no? O la comadre, ¿no? Que primero van al mercado, vecina, mira que mi hijo amaneció con fiebre, vecina, vaya a esta hierbita, que tiene tos, hágale inhalaciones de palito, ¿no? Y cuando se va complicando, ¿no? Ya aparece la fiebre, malestar, ya no come, ¿no? Entonces recién lo llevan al hospital. Y vean que el hospital no es para curar gripes, pues hijos, ¿verdad? Un hospital de tercer nivel, como el 2 de Mayo, lo hay, Bravo Chico, ¿no? Coyique, ¿no? Son hospitales en donde realmente nosotros tenemos que ver la imperancia, ¿no? De que tenemos que tener lo suficientemente necesario. ¿Por qué? Porque si tiene un paciente que está saturando 95, 92, puede estar en casa todavía, ¿no? Pero si ya tengo un paciente que está saturando 88, un paciente que está saturando 75, con toda seguridad que ya este paciente requiere hospitalización e inclusive requiere, ¿no?, la presencia de una unidad de cuidados intensivos. Ahora la gente me llama, doctor, por favor, ¿me puede conseguir una cama UCI? Oiga, si no sé de quién es, ¿no? Siquiera pues a través de una teleconsulta, ¿no? Una videoconsulta para ver el estado de la paciente, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? Como que le digan a ustedes, oye hijo, tú que estudias medicina, consígueme una cama UCI. ¡Caj! ¿No? Vean cómo los hospitales están saturados y cómo está volviendo, ¿no? El internado de los nuevos médicos se va a hacer en postas de salud, mis queridos amigos. Ya no van a entrar a hospital. La promoción que va a ser su internado a fin de mes, a fines de mes o mayo. A fines de mayo, esos pacientes han sido distribuidos por el Ministerio de Salud a postas de salud, centros de salud, a hospitales, ¿no? No sé qué irán a aprender de cirugía en una posta, qué irán a aprender de ginecología en una posta, qué podrán aprender de pediatría en una posta, ¿no? En realidad la cosa se complica y es por eso, ojalá, ¿no?, oremos para que se resuelva este problema lo más antes posible. Muy bien, habiendo sido tan claros, ¿no? Entonces, el día de mañana, empezamos a las 10 de la mañana, con nuestro amigo Pedro Víctor Lévano, ¿no?, que nos va a hacer llegar
su tema establecido. Muy bien. Aprovecho, mi querida Yanela Iván. Hola, Yanela Ivón. Hola. Sí, doctor, sí, doctor. Yanelita, no sé dónde he puesto los títulos de los casos clínicos que tienen que presentar los alumnos. Por favor, reenvíamelo, Yanelita, por favor, ¿ya? Ya está bien, doctor. Se lo Gracias. reenvío ahora. Gracias, chicos. Chao, Blanca Elena. Chao, Catherine Cristel. Chao, Efraín Brian. Chao, Amy. Chao, Yanela. Chao, Grace. Chao, Jesús Alonso. Chao, Jason Smith. Chao, Carla. Chao, Natalie. Chao, Pedro Víctor. Chao, Piero. ¿Ah? Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias. Mañana. Chao, Hasta hijos. luego, doctor. Chao, Gracias. chao.